Buenos días a todos. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Estamos transmitiendo por vivo en Facebook también, así que saludamos a ver si alguien nos ve o nos ve después, a la comunidad querida de Facebook. Bueno, estoy encantada en recibirlos a todos. Algunos no los conozco tanto, a otros un poco más, y ya hicimos otras conferencias y eso. Les cuento al público que hicimos una prueba también y fue súper interesante conocerlos antes para que salga todo bien. Y bueno, vamos a empezar. La idea de esta charla en realidad es compartir un conocimiento, una experiencia, reírnos un poco de si nos sucedió algo negativo, qué aprendimos o qué no, y interactuar un poco entre nosotros y mostrarles a las personas cómo... que también están atravesando lo mismo o viviendo lo mismo y si quieren participar. Voy a presentarlos, primero ahí que lo tengo ahí en la pantalla principal, a David Lozada de República Dominicana. Hola David, ¿cómo estás? Hola, hola. Seguimos Muy bien. con Karen Benavides desde Colombia. Buen día Hola. Colombia, que es re temprano. Buenos días. María Ángel Godoy de Costa Rica. Sí, más temprano aún, más temprano aún que Ah, Colombia. sí. ¿Qué hora es? Así es. Las 8 en punto. Bien, bien. 8 de la mañana. Una hora antes. Bien, para comenzar el sábado, si era un café, algo para... Sí. Estamos como desayunando. Okay. Y Karina Moreno de Venezuela. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Cari, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pero bien. Y tenemos a Angélica López, que está desde Chile, pero es venezolana. Eso es correcto. Hola, buenos días. Todo bien. Y está, bueno, hay algunos otros invitados, no vamos a esperar mucho tiempo, si van ingresando después, los presento y demás. Pero quisiera comenzar con Cari, que nos cuente, tenemos unos tópicos organizados, que vamos a hablar un poco de sistemas de gestión, de cómo fue la implementación, de las auditorías, qué nos ha pasado, y otros más que vamos a nombrar ahora. Vamos a empezar por las anécdotas que tuviste implementando un sistema de gestión. Correcto. Y bueno, y te invito a que te presentes y que cuentes un poco de vos, qué haces y cómo trabajás. Ok, bueno, mi nombre es Karina Moreno, tengo 35 años y soy de Venezuela. Soy ingeniero industrial, también tengo un posgrado en gerencia empresarial y un diplomado en sistemas integrados de gestión. Bueno, mis inicios comenzaron en el año 2008, cuando me gradué en una empresa de consultora en ingeniería, y desde ese momento he comenzado a trabajar con lo que son los sistemas de gestión. Actualmente trabajo con un consorcio de camaroneras y adicionalmente he creado un proyecto junto con Vane, que ya varios lo conocen, que se llama Consultores 4.0, donde damos asesorías tanto en la implementación del sistema de gestión como charlas y cursos para la interpretación de la norma, o para que las personas conozcan la norma y sepan cómo la van a trabajar. Entonces, bueno, voy a contarle un poco mi historia. Como les digo, quiero contarles mis inicios. Sé que muchas personas o algunos de los que nos están escuchando están recién graduados, están trabajando en sistemas de gestión o de pronto tienen años de experiencia pero en otras áreas y es primera vez que les toca implementar un sistema. Para mí, esta anécdota que les voy a contar es muy especial porque aprendí mucho del proceso. A pesar de tener muy poca edad o muy corta edad o no tener experiencia, absorbí todo el proceso, comprendí muchas cosas que además de hacerme crecer profesionalmente, también me hizo crecer personalmente. Bueno, entonces le comienzo contando. En el 2008 me graduó de ingeniero industrial, comienzo a trabajar con una consultora de ingeniería en el área de planificación de proyectos, pero a los 3 meses me dice, ¿sabes qué? Tenemos un proyecto de implementación del sistema de gestión de la calidad. Nuestro cliente más grande, que en este momento, o en ese momento, era la industria petrolera, la empresa se llama PDVSA, es una empresa muy conocida a nivel internacional, nos está exigiendo que tengamos
un sistema de gestión de calidad. Y yo, bueno, perfecto, no conozco la norma, la puedo leer, aprender y lo podemos implementar. Sin embargo, bueno, la empresa contrata a un asesor que es el que me está ayudando en todo el proceso porque la empresa no tenía nada. O sea, nosotros comenzamos desde cero, no había mapa de procesos, no había procedimientos, un organigrama que no estaba actualizado, entre otras cosas. Entonces, bueno, nos tocó primero darle la charla a todos los participantes o a al grupo de la empresa para que ellos conocieran la norma, y es cuando tenemos la primera dificultad, lo que es la resistencia al cambio. Teníamos personas muy jóvenes, pero teníamos personas que trabajaron en esa industria petrolera. Se supone que esa industria petrolera, su sistema era uno de los modelos, y las personas, esas personas mayores, fueron los primeros que dijeron, ya va. O sea, yo estoy acostumbrado a trabajar en un sistema de gestión, no me van a venir a decir ahorita cómo voy a trabajar, si yo sé cómo hago mi trabajo, tengo muchos años haciéndolo y lo quiero seguir haciendo de la misma manera. Entonces, nos tocó hacerles entender que los sistemas de gestión se adaptan a cada tipo de empresa. No es lo mismo manejar un sistema de gestión a nivel de una consultora en ingeniería que manejarlo a través de una industria tan grande como lo era en ese momento PDVSA. Bueno, nos tocó hacer muchas charlas, integración de esos líderes para que ellos empezaran a sentirse comprometidos con el sistema y nos pudieran ayudar a bajar y transmitir la información al resto de sus colaboradores. ¿Por qué? Porque ahora viene el segundo desafío. Nosotros imitamos o seguimos el ejemplo de lo que nuestros líderes hacen. Entonces, ¿qué pasaba? Si nuestros líderes nos decían, mira, no, yo estoy muy ocupado, tengo que entregar este producto o tengo que hacer este plano, no te puedo atender. Obviamente los colaboradores, cuando nosotros nos íbamos a sentar para hacer la entrevista y levantar los procedimientos, nos respondían de la misma manera. Entonces, bueno, comenzamos a trabajar con esos líderes, con la alta dirección, en ese momento la alta dirección, para que ellos entendieran cuáles eran los beneficios que íbamos a tener con todo el proceso. No era solamente ganar más licitaciones y más proyectos con la empresa o el cliente, sino también todos los beneficios que íbamos a tener internamente. Bueno, esos fueron algunos de los primeros desafíos, la resistencia al cambio. Por otra parte, como les dije, el compromiso de la gerencia, de los líderes, ellos mismos querían el sistema de gestión de la calidad, pero estaban en esa lucha entre producto, producción, hay que sacar la producción. Entonces cuando les digo, ajá, ¿y en qué momento me van a dejar el tiempo para levantar el sistema de gestión? O nos vamos a venir de noche, o nos vamos a trabajar de noche para que me den tiempo para poder levantar el proceso. Entonces, bueno, ahí fue cuando nosotros aprovechamos y nos reunimos con el gerente administrativo, tuvimos esa estrategia y dijimos, ¿qué es lo que más le duele a los dueños de las empresas o a los gerentes, a la alta dirección? La parte monetaria, realmente. Entonces, bueno, hicimos un cálculo de lo que se estaba gastando en el sistema de gestión, todo el tiempo, todos los recursos que se estaban invirtiendo y que no teníamos un avance y que no teníamos o no cumplíamos con el objetivo. Cuando se les presenta ese número de todo lo que se había gastado, que ya no era un costo, sino que se estaba convirtiendo en un gasto, bueno, ahí sí se prendieron las alarmas, no, hay que darle tiempo al sistema de gestión. Bueno, levántame un proyecto con todas las actividades que se tienen que hacer, vamos a asignar responsabilidades, cada uno de los líderes va a elegir uno de sus colaboradores para que ayuden a levantar los procedimientos y vamos a ponerle tiempo a este proyecto. Entonces, bueno, ahí sí fue cuando realmente pudo fluir el sistema, se estaban logrando los acuerdos, los objetivos y finalmente, bueno, pudimos lograr lo que fue la implementación del sistema. Fue también muy bonito porque hicimos un sistema 90% digital. En las consultoras de ingeniería se consume mucha papelería cada vez que están revisando un plano, lo imprimen para que entonces el líder lo revise y se sientan a comentar.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo llevamos a la parte digital, se creó en el servidor carpetas por cada una de las disciplinas, y allí el colaborador colocaba su documento y enviaba un correo o simplemente por teléfono llamaba a su líder y le decía, bueno, ya este documento está para tu revisión, lo hacían digital y luego devolvían a través de correo la información de que ya estaba revisado. Y eso nos ayudó a disminuir los costos una barbaridad. Los costos operativos, si mal no recuerdo, bajaron un 80%, porque ya no gastábamos tanto ni en papelería, ni en toner, y por supuesto en alquiler de lugares donde teníamos que almacenar todas esas carpetas, todos esos planos, que eran muy costosos. O sea, alquilar un cuarto, una oficina para guardar toda la trazabilidad de todos esos proyectos era muy costoso. Entonces, bueno, finalmente todos ayudaron, todos colaboraron, logramos el objetivo, nos certificamos y bueno, se tuvo un sistema que ayudaba más a la empresa y mejoraba los costos, tanto de calidad como los costos operativos. Vamos a desmutarnos a nosotros. Excelente. Los problemas que tienen las empresas, no solo en el momento antes de implementar, tienen terror al cambio también. Muchísimo. Piensan, sí. Sí, No sabes cuánto. Y por lo menos cuando entra una persona que es nueva o recién egresada de la universidad, este muchachito me va a decir a mí qué es lo que voy a hacer. De hecho, me lo dijo, el líder me lo dijo. O sea, tú no me vas a venir a decir a mí cómo voy a hacer yo mi trabajo. Yo tengo tantos años de experiencia, yo sé cómo hacer mi trabajo. Y yo, ok, tranquilo, no hay problema. Y obviamente ir a hablar con los jefes y decirle, bueno, ahí tenemos esta problemática, ¿cómo la vamos a resolver? Entonces, bueno, ir creando las estrategias para manejar el personal. De verdad que me sentí muy identificada con lo que comenta Karina, porque es así. Sobre todo cuando estamos empezando, nos encontramos con personas 25 años de experiencia, pero ¿por qué va a venir esta niñita, verdad, a decirme lo que yo tengo que hacer si yo tengo todo el tiempo del mundo aquí? Entonces, pero ahí es donde entra como que esa capacidad de nosotros y de desarrollarnos, pues, para poder llegar a través de empatía, ¿verdad? Porque, o sea, no podemos perder eso, y poderles explicar, poderles hacer notar la importancia de que sí haya un cambio. O sea, de que, por ejemplo, mostrarles, así como lo hiciste tú, que me encantó, pues eso de hacerles, o sea, de hacerles saber a nivel de monetario cuál iba a ser el beneficio, que a final de cuentas iba a traer esta inversión de tiempo en eso. Entonces, de verdad que muy buena experiencia, Karina, me sentí súper identificada. Gracias, qué bueno. Sí, claro. Y es increíble pensar que empresas, como comentabas, tan grandes pudieran tener tantas barreras a la hora de implementar, porque pudiéramos pensar que ya estas empresas están con una cultura de calidad que de alguna forma migra a todos los niveles de la organización, y para nosotros pensaríamos que es muchísimo más fácil entrar a una transnacional a hacer todo una gestión del cambio, una implementación, que a una MIPYME o una empresa familiar. Y qué interesante cómo lograron abordar y lograron no solo vencer la barrera que tenían las personas en relación a la norma y quizás a tu juventud, sino también a algo que me gustó mucho y que les aportó mucho valor, que fue el tema de migrar toda la documentación a nivel digital. Quisiera que nos comentaras cómo a nivel de auditoría, cómo las personas se sintieron de poder mostrar esa documentación, porque siempre la gente quiere firmar, decir, aquí estoy, soy yo, esto lo hice yo. Entonces, ¿cómo fue esa auditoría cuando comenzaron a mostrar planos, evidencia digitalizada? Bueno, realmente, como involucramos a todos los líderes para que sintieran ese compromiso, las aprobaciones, obviamente nosotros colocamos en los procedimientos, lo hizo elaborado, revisado y aprobado por. Y en la auditoría ellos mismos se sentaban a explicar su proceso, o sea, no era yo estaba de guía simplemente y yo les hacía esas auditorías internas donde me sentaba con ellos. Ajá, vamos a hacer la revisión de tu proyecto.
ok, ¿cómo ingresas al sistema? Ok, vamos a hacer la revisión del plano tal, por favor ingresa para ver cómo lo hicieron. Ok, ¿dónde está la aprobación de ese plano? Entonces se iban al correo electrónico. Aquí la líder tal me aprobó el plano. Esta fue la revisión y me enseñaban la trazabilidad. Eso fue un ejercicio que nosotros hacíamos para que ellos se sintieran a gusto con el sistema y el auditor se diera cuenta que el sistema sí estaba implementado y que las personas conocían cómo manejar el sistema. Entonces, esas fueron las actividades que hicimos. Hacer auditorías internas para preparar al personal y luego el día de la auditoría ellos defendían su punto, su proceso, su proyecto. Sí. Y así ellos sentían que de ahora en adelante, o sea, no es Karina la que va a ir a la auditoría a responderle al auditor todo el sistema, no, eres tú de mecánica, eres tú de procesos, de instrumentación, el dueño de tu proceso, y eres tú el que tienes que irlo a defender y ver que no te pongan una no conformidad porque estás cumpliendo con los requisitos de la norma. Entonces, bueno, fue una preparación de varias charlas, varias revisiones, pero fue bastante interesante. De verdad que el auditor quedó muy a gusto y se dio cuenta que, bueno, sí, o sea, aquí todos saben cómo ingresar al sistema y conocen el sistema, saben cómo manejar el sistema de calidad. Sí. Karen, ¿quería comentar algo? Sí, sí. Bueno, digamos, yo resalto mucho lo que, digamos, cuando somos líderes de calidad y llegamos a una organización a empezar de cero, digamos que yo siempre comparo los sistemas de gestión como con un bebé, ¿sí? Un bebé en gestación, cuando ya todo ese proceso de cuidarlo, como de nutrirlo, ¿sí? Toda esa mejora continua hasta que ya él camina solito, ¿no? Cuando ya la gente lo conoce, se mueve. Entonces, yo creo que para como líderes de calidad es muy gratificante cuando vemos ese proceso desde un inicio. No es lo mismo como líderes llegar a una empresa que ya está certificada a llegar a una organización a implementar de ser un sistema. Entonces, creo que eso también es muy valioso para nosotros como líderes de calidad. Empezar de cero, empezar a conocer la gente, cómo aprende la gente con la que estamos trabajando, porque no todos aprenden igual, no todos reciben y no todos, digamos, reciben y toman conciencia de la misma forma. Entonces, eso me parece también muy interesante. Sobre todo cuando trabajamos con personas que ya tienen muchísima experiencia, creo que a todos nos ha sucedido y hemos pasado por esa dura prueba en donde digamos, nos moldea como líderes más empáticos, carismáticos, que trabajan en equipo, que enseñan a otros y los, digamos, llevamos a otros de la mano en este camino de que la organización cree su cultura de calidad, ¿no? Sí, es así. Y hablando del, bueno, proceso de implementar y demás, el siguiente tópico sería en relación, las anécdotas que han tenido en relación con otros procesos, y creo que vamos a hablar más tirando al aspecto de inocuidad. Ahí está María Ángel que va a comentar sus anécdotas. Sí, bueno, buenos días, comienzo presentándome. Mi nombre es María Ángel Godoy, soy ingeniero químico de profesión y me he dedicado durante más de 5 años, tengo más de 5 años de experiencia en lo que es el área de calidad e inocuidad. Trabajé en una gran transnacional y brindando soporte, no solamente soporte técnico a la industria como tal, sino también a los proveedores. Entonces eso me permitió pues también tener como que una visión mucho más amplia de fábricas multiproductos y diferentes procesos, ¿no? Actualmente soy encargado de auditoría interna corporativa, trabajo en la industria láctea más reconocida de Centroamérica y del Caribe. De verdad que estoy súper feliz perteneciendo a esta organización. Pero adicionalmente también de forma particular estoy creciendo en lo que es María Ángel Godoy, Inocuidad Alimentaria, donde me permite pues brindar ese soporte técnico y realizar formaciones a todo el personal en relación a inocuidad alimentaria. Entonces, bueno, eso es un poco lo que he estado haciendo y lo que ha sido un poco mi formación. Y bueno, normalmente cuando empezamos a hablar de todo este tipo de experiencias, todos aprendemos, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho comenzar diferenciando lo que es calidad e inocuidad, porque normalmente asumimos que todas las personas lo conocen y lo manejan perfectamente, pero muchas veces no es así. Entonces no podemos estar asumiendo, y por eso una forma que me gusta mucho de diferenciarlo, es decir que calidad es que el producto le guste al consumidor, que le guste su sabor, su olor, su textura,
en fin, que satisfaga las necesidades del cliente, del consumidor como tal, y que va a mantener esas propiedades a lo largo del tiempo. En cambio, cuando hablamos de inocuidad, hablamos de que no le va a causar daño a su salud, que el producto está libre de peligros y que no le va a llegar a afectar. Entonces, ahí es donde está su diferencia. La calidad le gusta al consumidor y la inocuidad no le va a causar daño a su salud. Entonces, puede ser que tengamos un producto inocuo, pero no necesariamente que sea de calidad. Entonces, bueno, con eso quería comenzar. Y bueno, hablando un poco de lo que estamos haciendo, la relación aquí con las normas ISO y todo, tenemos el sistema de gestión de calidad, pues que es el sistema ISO 9001, y también tenemos el sistema de inocuidad, que es la ISO 22000. Y estas normas, ambas normas, a pesar de que son diferentes, ¿verdad? Complementan y como que se relacionan muchos aspectos. Entonces, en base a eso, es que quise enfocar mi experiencia. Mi anécdota como tal es que formando parte del equipo de inocuidad alimentaria de esta empresa, necesitamos garantizar de que todo el personal clave conozca, primero que esté formado, que esté educado, que tenga las habilidades y que tengan la experiencia para poder desempeñar un rol y que no vaya a causar o que no vaya a afectar la inocuidad del producto desde cero. Entonces, para eso necesitábamos, por supuesto, dar formaciones al personal. Y mi anécdota es que cuando yo voy a dar la formación, me encuentro una súper barrera, ¿verdad? Y esta barrera no era tanto por el tema que comentábamos hace un rato, sino era por el tema de que ya esta formación me la han dado 40.000 veces, o sea, esto ya lo he recibido millones de veces, ya esto yo sé el contenido, ya yo sé lo que me vas a venir a decir. Entonces, esa predisposición del personal, pues fue algo que a mí, o sea, me impactó muchísimo porque yo decía, ¿cómo tú llegas, verdad, cuando hay una barrera tan grande? Entonces, eso como equipo nos hizo reflexionar sobre, ya va, tenemos que encontrar la manera de poderle llegar. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, dijimos, vamos a hacer una formación de manera diferente, de manera creativa. Entonces, en este caso particular, la formación que queríamos dar era asociada a programas prerequisitos, era asociada a eventos, cómo reaccionar o cómo actuar ante un determinado evento, cómo hacer los análisis causa-raíz. Entonces, era un poco abordar todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, dijimos, vamos a hacer una analogía, ¿ok? Entonces, como era creativa, entonces vamos a hacer una analogía. El evento que ha sucedido, vamos a hacer como que si fuera un crimen, una escena del crimen. No sé si han visto CSI, ¿verdad? No sé, bueno, yo sí. Entonces, lo que hicimos fue hacer esa analogía. Dijimos, cuando sucede un evento, hay que actuar como si fuera una escena del crimen. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué sucedió, tenemos que ver cuáles fueron esas posibles causas, tenemos que indagar, o sea, incluso hacer entrevistas como para ver qué sucedió y para poder armar un plan de acción que realmente ataque la causa raíz del problema. Entonces, así fue la formación. La hicimos dividiéndolos en varios equipos. Incluso utilizamos material, como por ejemplo utilizamos linternas, utilizamos batas batas como para un poquito hacer la escenografía y que nos metiéramos todos en el personaje, en lupas, en fin, eso fue, y todo con material reciclable también, reutilizable. Entonces, bueno, abordamos lo que era el tema o sea, aparte de que los dividimos en equipos, pues asignamos un caso hipotético a cada uno, un caso hipotético de algún evento, y eso permitía que ellos tenían que hacer como que esa investigación, ver qué pudo haber sucedido para que ese evento ocurriera. Entonces, además de eso, pues poder saber qué programa prerequisito se veía impactado, cuáles fueron las posibles causas, qué otras cosas veían que pudiera ocurrir a raíz de eso, y hacer el análisis causa-raíz. Entonces, de verdad que fue una súper experiencia. Les cuento que el hecho de incluir la competencia, incluir el juego, fue súper divertido y abordamos los temas que queríamos, abordamos lo que era programas prerequisitos, porque al final de cada uno, pues, reforzábamos un poco lo que veíamos que era necesario. O sea, ver ese involucramiento por parte de ellos, ver que ellos mismos tomaban la iniciativa, ver que incluso detectaban causas que a lo mejor nosotros no lo hubiésemos visto. Entonces, qué diferente es dar una formación de ese tipo, diciendo, bueno, los programas prerequisitos son esto y esto y esto, cuando ocurre un evento tenemos que actuar de esta y esta manera, que sino haciéndolo, o sea, aprendimos todos haciéndolo. Entonces, yo creo que eso fue súper enriquecedor para todos los que participamos, no solamente para los que recibieron la formación, sino también para nosotros que la dimos en teoría, porque al final, pues ellos nos la dieron a nosotros, ¿no? O sea, fue más que todo retroalimentación. Y bueno, eso fue un poco esa experiencia.
de verdad que eso nos hizo como que recapacitar y decir, las formaciones tienen que darse no por cumplir un debe de la norma, que aquí en este caso involucra tanto la norma de calidad como la inocuidad, nos piden eso, nos piden la formación al personal, sino no es por cumplir un debe de la norma, sino para garantizar de que nos sintamos tranquilos, que como equipo de inocuidad nuestro equipo está formado y que todos los productos que vayamos a sacar pues no vayan a causar daño a su salud. Entonces de eso se trata. Entonces yo dije, le voy a comentar porque yo no sé si soy la única a la que le ha pasado que cuando van a hacer una formación y están todos emocionados para dar la formación, pues se encuentran esta barrera y que adicionalmente, pues no solamente que se encuentren esta barrera, sino que cuando hacen un análisis causa-raíz de alguna no conformidad, pues no sé si les ha dado de que la causa es que el personal no está capacitado. No sé si les ha dado. Entonces quiero como que escucharles un poquito qué piensan de eso y cómo ha sido su experiencia también. Efectivamente, María Ángel, yo creo que muchos de los análisis de causas que realizamos a veces llegamos a eso de que existe el procedimiento, está el estándar, pero el trabajador no lo ejecutó porque no lo tiene claro o porque lo olvidó, ¿sí? Pero todo va mucho más allá, por eso yo considero que uno de los numerales más importantes de la norma es obviamente la toma de conciencia y pues ahora todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento, ¿no? La gestión del conocimiento partiendo de que sí, la organización tiene su conocimiento y de qué forma lo transmite a su gente y de qué forma también lo que su gente sabe, la organización lo apropia y cómo entre ambos pueden en realidad darle cumplimiento a los estándares para poder alcanzar los resultados planificados. Y está muy asociado a lo que mencionaba al principio y es que no todos aprendemos de la misma forma. Entonces no todos reciben la información a través de una charla magistral, teórica, hay a quienes les gusta la práctica, hay a quienes, por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho dramatizado, entonces los he colocado armemos una escena de las formas como usted puede aportar a la política desde su cargo y otra escena de cómo no está aportando a la política de gestión. Entonces, por ejemplo, si es una recepcionista, el cliente llama, sí, cuénteme, no, ese producto no lo tenemos. No, llame después, sí, ¿no? Como que dice, no me interesa. De esa forma no está aportando a la satisfacción del cliente. Diferente a la escena cuando se cumple un protocolo de recepción de la llamada, cómo está, lo tramito con la persona que en realidad le puede dar la información, ¿sí? Digamos, facilitarle la vida al cliente desde la parte de comunicación telefónica. Entonces, es todo un dilema. Yo creo que nada está escrito en este mundo de la formación, de cómo transmitir nosotros también como esa enseñanza, pero siempre será muy gratificante el hecho de que podamos tener un espacio que sea grato y que sea una experiencia de aprendizaje que ellos puedan recordar, ¿sí? Cómo ellos pueden recordar ese tema, cómo lo pueden aplicar y cómo les llega como al corazón para que se pueda quedar en su mente. Excelente, así mismo es, Karen, de verdad que comparto todo lo que has comentado, de verdad que sí. María Ángel, quería comentarles que justamente una de nuestros productos dentro de mi empresa es justamente las capacitaciones. Y generalmente siempre trabajamos, y por eso digo que las personas que nos dedicamos a este mundo de consultoría siempre tenemos que trabajar con la mejora continua, indudablemente, porque el hecho de que nos obligue a mejorar va a tener ese efecto wow en las presentaciones. Entonces, te quería decir que muchas veces al principio me pasaba que daba una capacitación y la daba enfocado en lo que yo había recibido en otras capacitaciones, en quizás el material que yo consideraba que era lo más oportuno para esa persona. Y me di cuenta que es sumamente importante conocer al cliente, conocer a esa persona a la que tú le vas a dar esa capacitación, qué necesidades tiene, qué expectativas tiene, pero no las expectativas y necesidades en el curso, porque muchas veces llegamos al día del curso, tenemos la presentación puesta y le preguntamos, ¿qué expectativas tienen ustedes en relación al curso? No. Eso es una mala práctica. Las expectativas son antes de. Entonces, es una información que debemos recopilar siempre que nos enfrentemos a comenzar a implantar un sistema de gestión, porque es
sumamente importante para el éxito de una capacitación o para el éxito de un sistema de gestión, escuchar qué es lo que quiere, qué es lo que necesita ese cliente. Y comparto también mucho lo que dices, que en los análisis de causa raíz, yo le añadiría otra. Yo creo que muchos terminan en falta de conocimiento y otros terminan en falta de supervisión. Entonces son las dos grandes faltas en las que terminan todos esos análisis de causa raíz. Pero nada que con una estrategia de mejora, de capacitación, así como ustedes lo hicieron, no se pueda vencer. Hay muchas herramientas, la ludificación, la gamificación ahora mismo está tomando mucho auge. De hecho, sé de muchas organizaciones que utilizan también el teatro como una forma de representar escenas o situaciones que pueden llevar a la organización quizás a alguna crisis, entonces lo hacen a nivel de teatro. Hay ya organizaciones que trabajan directamente sus capacitaciones en función de eso, pero muy bien cómo abordaste la situación. Sí, gracias, David. De verdad que fue una gran experiencia y no sabía que más de uno lo iba a compartir conmigo, el hecho de presentar esa barrera y de esos resultados que a veces tenemos en los análisis. Pero claro que sí. Si alguien quiere comentar alguna cosa más, a mí me fascinó el tema de la escena del crimen. Es algo fantástico porque es muy difícil a veces que las personas sientan interés. Es muy complicado llegar a eso. Me encantó. Eso realmente está muy bueno para implementarlo. A ver, vamos a hacer otras veces. Para analizar de causa raíz. Es algo buenísimo. Sí, claro que sí. Esa fue la analogía que le dimos. Sí. Victoria, María Ángel, coincido con ustedes. De hecho, casi transmisión de pensamiento le podría decir yo. Porque justo antes de que comenzara a intervenir Victoria, iba a decir lo mismo, a mí me encanta CSI, debo decirlo. Y pude imaginarte vestida con una bata, con la lupa en la mano, o sea, la manera en la que lo describiste, me hizo imaginar, valga la redundancia, la forma en la que llevaste a cabo la actividad. Así que me parece excelente la iniciativa y la creatividad. En este mundo de los sistemas de gestión, créanme que la creatividad es un requisito. Sí. Gracias, Sí. Angélica. Hola. Sí, de verdad que estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes. Lo importante es que la información llegue a cada uno de los participantes y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que en organizaciones donde hay mucho personal que es técnico, profesional, se nos hace más fácil porque hablamos esas palabras técnicas y nos sentimos cómodos y nos sentimos en nuestro ambiente. Pero cuando vamos a bajar a un nivel de obreros, donde tienes que cambiar tus palabras y como tú dices, hacer actividades dinámicas que ellos puedan absorber mejor la información y entiendan muy bien cómo lo van a aplicar. Entonces, bueno, esas son barreras que uno va aprendiendo y va desarrollando y va incorporando a su sistema de formación para ofrecer un mejor taller de formación. Sí. Bueno, vamos, ya estamos en media hora. Quiero que todos hablen y cuenten su experiencia. Para los que somos más grandes y ya trabajamos con la antigua versión ISO 2000, y cómo fue cambiando después a la 2008, y eran un montón de cambios también, que casi para mí fue más cambios que la última. Karen se va a presentar, Karen de Colombia, va a hablar un poco de las anécdotas que tuvo cuando migraron la versión 2008 a la 2015. Karen, si podés presentarte a la audiencia. Sí, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Karen Benavides, de Colombia. Tengo 32 años, soy administradora industrial de profesión y pues tengo una especialización en procesos de calidad e innovación. Tengo 10 años en el mundo de los sistemas de gestión, principalmente en el de la calidad, y pues actualmente me encuentro pues desarrollando mi marca personal y mi emprendimiento como tal bajo una marca que es Ser Calidad, calidad desde el ser. Efectivamente, digamos, todo este tema de cambios de las versiones de la norma
nos lleva a replantearnos, ¿no? Digamos, a desaprender y a aprender. Entonces, yo considero que la norma 2015 es una norma más que un cambio de fondo, que obviamente incluye todo el tema de los riesgos, todo el tema de conceptos, de información documentada, de dar un poco más de holgura a la hora de darle cumplimiento a la norma y no sesgarlo tanto al tema de procedimientos, de documentos físicos, de un manual de calidad. Es una norma muy estratégica, ¿sí? Es una norma que en realidad debe ser considerada como una herramienta valiosa para el direccionamiento estratégico. Entonces, ¿cómo yo desde la gerencia puedo implementar una herramienta que en realidad va a aportar al cumplimiento de ese norte, ¿sí? ¿Cómo yo puedo tomar ese proceso? De hecho, yo considero que el proceso de mejora continua o SGC o como algunas organizaciones le llaman, es un proceso que puede considerarse un proceso estratégico. Para algunos, bueno, igual es un proceso transversal, pero es un proceso que va siempre de la mano con la gerencia, porque nosotros somos unos vedores, acompañamos también y podemos hacer un seguimiento muy efectivo a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de indicadores y seguimiento a procesos. En mi experiencia con ese cambio de la 2008 a la versión 2015, fue muy interesante porque, bueno, yo en ese momento estaba embarazada a punto de salir a licencia de maternidad. Sin embargo, pues empezamos todo el proyecto digamos, el objetivo de la organización era dejar el proyecto ya planificado para que los líderes empezaran a implementarlo y pues quedaba alguien a cargo del seguimiento, ¿sí? Entonces, algo muy curioso con respecto a esta norma es que pues el conocimiento de cómo darle cumplimiento pues era de cero. Entonces, muchas organizaciones lo hacen de una forma y otras lo hacen de otra forma y es válido. Pero todavía, de hecho, el conocimiento acerca de cómo darle cumplimiento todavía se está creando. Hay quienes tienen matrices de riesgo súper densas, hay otras empresas que descubrieron cómo hacerlo menos denso. Entonces es todo un ejercicio muy interesante. Inicialmente nosotros, pues dejamos toda la planificación, hicimos unos diagnósticos iniciales, el compromiso por parte del líder para que, bueno, conociera aparte todos los requisitos aplicables a su proceso. La organización en su momento consideró la formación para todos los líderes de proceso. Se hizo una formación con una empresa muy reconocida acá en Colombia de cómo hacer, cómo darle cumplimiento, los cambios más comunes de la norma. Y considero que eso debe hacerse siempre, ¿sí? La organización debe invertir en la formación de los líderes de proceso para que conozcan la norma y no solamente el líder de calidad es quien debe conocer cuáles son los requisitos. Algo también que muy curioso, pero fue que en su momento cuando dejamos el proyecto, ya yo me fui a mi licencia de maternidad. Cuando regresé me dijeron, no, es que tuvimos una capacitación con otra empresa que también nos recomendaron para todo el análisis de riesgos, entonces encontramos una forma más fácil, más sencilla de hacerlo y listo, sí, perfecto. Entonces, digamos que eso reflejaba lo que teníamos pensado y era el hecho de que nada estaba escrito en cómo darle cumplimiento. De hecho, muchos auditores llegan a una auditoría 2015 esperando encontrar algo, pero encuentran algo totalmente diferente y que es válido, porque efectivamente el requisito se cumple. Entonces, por ejemplo, nosotros, no, que con las salidas no conformes, entonces, no, sí, que es aplicable a todos los procesos, que todos los procesos sí tenemos salidas, pueden ser no conformes, pero hay auditores que llegan y de pronto, no, la salida no conforme es aplicable a la cadena de valor del negocio, porque si no, pues se vuelve también a veces inmanejable, ¿sí? Obviamente hay no conformidades cuando se incumple un requisito específico del proceso o del cliente o de la organización o un requisito legal, ya pues puede ser tratada de una forma diferente. El tema de los riesgos también fue todo un reto porque, digamos, nuestra cultura es mucho más correctiva, tipo bombero, que ser preventivos, ¿no? Por eso, digamos, el concepto como tal de acción preventiva, yo no considero que se haya eliminado, sino que más bien evolucionó y en vez de dejarlo al final, en la mejora, pasó a ser parte de la planificación. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos asegurarnos de tener una planificación desde la prevención
Y pues aquí, digamos, entró mucho en juego el hecho de que los líderes de proceso tuvieran una toma de conciencia mucho más efectiva, mucho más, digamos, dinámica también, para que ellos pudieran implementar las mejores herramientas. Perdón. Entonces, digamos que de esa forma, nosotros podemos, como líderes de procesos, tomando esa versión 2015 como una norma estratégica y poderla implementar desde la gerencia para que la gerencia identifique en realidad lo valioso que es tener esa versión 2015 como una herramienta estratégica, partiendo desde el análisis del contexto y poderla llevar a todos los procesos de la organización. Sí, Karen, muy importante lo que has dicho. Yo me quedaron entre todas las cosas que dijiste, pues eso de que los líderes de proceso estén empoderados y que no sea algo que recaiga, que la implementación como tal la implementación como tal de la norma o de esos nuevos requisitos no sea responsabilidad solamente del personal de calidad, o sea, sino que realmente los líderes de proceso lo sientan como suyo, porque mientras ellos no lo sientan así, pues es de verdad que es súper complicado que un solo departamento esté como que guiando todo eso, porque finalmente los que ejecutan y los que son los que hacen vida ahí y los que hacen, los que llevan a hacer el cumplimiento de esta implementación, pues finalmente son ellos. Entonces es súper importante que hayas rescatado esa parte, de verdad que sí. Sí, y pues yo creo que uno de los retos más grandes, igual digamos, no fue una implementación perfecta, nada es perfecto, sobre todo con una norma que acaba de cambiar. Yo creo que inicialmente la empresa empieza en un escalón básico de cumplimiento, donde de pronto el sistema está denso, donde de pronto tenemos unas matrices de riesgo cargadas de información hasta que encontramos la forma como más práctica de hacerlo. Donde de pronto las salidas no conformes no se identifican con la mejor frecuencia digamos, por temor, que también puede suceder, o por no llenarnos de papel. Entonces ahí, digamos que es un aprendizaje, porque como les decía, como decía al principio, de que yo comparo los sistemas de gestión con un proceso de gestación hasta que el niño crece y camina solito. Esta norma nos volvió a llevar como a ese proceso, ¿no? Bueno, ya tienes un sistema maduro bajo una 2008, pero ahora cómo te mueves a una 2015, que es mucho más estratégica, y cómo también poco a poco vas madurando ese sistema, que ahorita está en unos requisitos muy básicos y que con cada auditoría y con cada año puede llevarla a que sea un poco más flexible, a que la gente pues en realidad pueda encontrar la dinámica de cómo identifica sus riesgos, cómo los actualiza, cómo en realidad puede hacer de de la identificación de salidas no conformes una herramienta estadística importante para el análisis de procesos y para el control de los mismos. Yo creo que ahorita la mayoría de las empresas estamos como en esa etapa bueno, estoy en lo básico, estoy cumpliendo unos requisitos, de pronto en la auditoría de certificación o de seguimiento, cero no conformidades, pero cómo puedo llegar un poco más allá para que en realidad el sistema de gestión pueda ser para mí una herramienta estratégica que me lleve a cumplir el direccionamiento de la organización. ¿Alguien también tuvo que migrar la versión de la norma? ¿De los que estamos acá? Todos. Sí. Justamente quería apoyar lo que dice Karen y comentarle que para mí fue mucho más fácil la migración en empresas que ya tenían implementada ISO 22000, porque ya venían trabajando con una gestión de riesgo que se lo pedía la ISO 22000 y que no era nada nuevo, solamente que iban a incluir, ya no se iban a basar netamente a lo que afectaba la inocuidad del producto, sino que iban a ir evaluando las demás partes interesadas. Entonces, creo que en relación a esa migración, en mi experiencia, las empresas que tenían ese camino ganado con la ISO 22000
le fue muchísimo más fácil la implementación a nivel inclusive de conceptos y de todo lo que manejaban. No sé si en este caso Karina, que maneja la parte de 22.000, ¿qué tal? ¿Qué le pareció? ¿Qué pasó? Estaba, o alguno otro que pueda haber trabajado la 22.000 o haber hecho ese match entre la 22.000 y que tenían ya la ISO 9000. No sé si a alguno le pasó esa experiencia. David, aunque yo no tengo la 22.000 y vi que Karina tuvo que salirse, fíjate, en mi caso pasó algo muy interesante. Yo estuve en una empresa hace algún tiempo atrás, en el que cuando hicimos el proceso de transición de la 9001-2008 a la 9001-2015, nos conseguimos con varias sorpresas gratas. Y fue que en determinadas áreas, tenían desarrolladas e implementadas sus matrices de riesgo. O sea, no era solo una idea, no, ya las tenían desarrolladas e implementadas, solo que no las habían compartido con el área del sistema de gestión, por decirlo así, porque las llevaban ellos y las controlaban ellos. Y cuando nosotros comenzamos a hablar de matrices de riesgo, el dueño de proceso nos dice, ¿ustedes se referirán a esto? Y cuando la vimos, fue así como, Hablando un poco de eso, que cuando uno descubre, ¿no?, que como que ya está el terreno preparado, me gustaría pasar a nuestro siguiente tópico, que es que lo va a charlar David, de la cultura de calidad antes de la implementación. David, presentate, comentanos un poco quién sos y qué haces. Sí, gracias, Victoria. Bueno, buenos días a todos. Ya tenemos casi una hora en este grato compartir, y yo feliz de poder llevarle a cada uno de ustedes mi experiencia y cómo hemos abordado dentro de la organización que soy director ejecutivo como Calidad Diario Vivir. Esta empresa está dedicada a la capacitación, asesoría e implementación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad. Manejamos un amplio rango de normas ISO, incluyendo también otras herramientas que apoyan la calidad. Y hoy, pues quería contarles, así como bien Victoria lo dice, sobre cómo abonar el terreno, porque creo que ha sido hasta ahora transversal a todas las intervenciones. Algunos lo definían que había que romper barreras, que cómo le podíamos llegar, decía otra de las participantes, que ha sido difícil abordarlo por la resistencia al cambio. Y justamente quería contarle una de mis experiencias que fue muy enriquecedora como profesional y como empresa también, ya que me permitió descubrir que con mi propio esfuerzo la importancia de fomentar una cultura de calidad en las organizaciones, que es justamente eso que hablaba Victoria, de abonar el terreno para cuando lleguemos a una certificación ISO no tengamos todas estas barreras. Y justamente resulta que nos subcontratan para implementar ISO 9001 en una MIPYME. La subcontratación fue bastante relajada, una empresa española que ofrece servicios a MIPYMES para que puedan fortalecer sus operaciones. Bueno, les cuento el escenario. Nosotros aceptamos indudablemente por nuestras necesidades internas como empresa y por el reto que siempre asumimos con la mayor seriedad y profesionalismo. Bueno, les cuento el escenario al llegar a la organización. Bueno, era una empresa familiar que creo que Deming, Juran y todos los gurús nunca lograron trabajar en empresas familiares latinoamericanas, donde teníamos al papá, a la mamá, a los hijos, a los sobrinos, y eso ya complejizaba la situación. Los que han trabajado o trabajan en empresas familiares saben que toda la toma de decisiones está centralizada pues en la familia, tiene su ritmo, cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene su rol como dueño de negocio y amo del universo en estas empresas familiares.
La certificación no fue una decisión de la empresa, fue impuesta por sus clientes, que básicamente eran unas cadenas de supermercados, que para poder mantener la relación comercial, pues les exigieron que debían tener la certificación. Y como comprenderán, ya a los impuestos, como dice aquí, ni el agua fluye. Solo teníamos 11 meses para preparar esta organización. Ya ahí comenzó el estrés de todo mi equipo en el manejo eficiente de los tiempos. Tenían cero cultura de calidad, estaban totalmente aislados en microgerencias. Lo que hacía el gerente general era enviar una orden y algunos los ejecutaban. Si la esposa no la quería ejecutar, pues no la ejecutaba, y tal vez el sobrino en el almacén decía que le parecía o no le parecía lo que el tío decía. En general era una microgerencia total dentro de la organización. Y lo que más me impactó, y quiero comentárselo, y siento que es algo que profesionalmente lo tengo aquí, lo recuerdo como el día de hoy, es que en la reunión inicial, cuando nos conocíamos, mi empresa se conocía con la empresa del papá de este señor, que es el gerente general. Luego que nos presentamos, decimos todo lo que involucra la certificación, cuál es el plan que vamos a abordar, los beneficios que le va a traer. El señor muy tranquilamente nos dijo, bueno, después de escuchar todo lo que tenemos que hacer, yo creo que es mejor que despidamos a toda la gente y contratamos a gente nueva para que ya conozca esta norma, y efectivamente lo hacemos todo bien. Al principio yo dudé, lo miré, porque un señor con una cara seria, gerente general, diciendo esto, yo dije, es capaz que probablemente este señor sea una decisión ya tomada. Luego él se rió y dice, lo único malo de hacer eso es que voy a tener que verlos después sentados en la mesa de mi casa. Entonces ya por allí relajamos un poco el ambiente. Desde ese día comenzamos arduamente con la implementación de cultura de dos: cultura de calidad y norma, porque era nuestro objetivo principal. Entonces, como no teníamos el terreno abonado, comenzamos a trabajar. Yo dije, bueno, aquí la única forma de llegar a la 9001 es poder abonar este terreno y dejarle a la gente un buen sabor de lo que es la cultura de calidad. Efectivamente, comenzamos conformando equipos de trabajo, impartiendo capacitaciones al personal directivo, al personal supervisorio, al personal base. Desarrollamos muchísimas estrategias de sensibilización. Por un lado íbamos caminando con cultura de calidad, por otro lado íbamos con el cumplimiento de la norma, integramos equipos, hicimos planes de motivación, entregamos herramientas de control de proceso, hicimos nuestra auditoría interna y llegamos al día de la auditoría, y gracias a Sandeming, todo el trabajo desarrollado valió la pena. Certificaron con 0 no conformidades, algunas observaciones, era lógico. Sin embargo, el sinsabor de esta historia es básicamente que lo vivido en esa organización fue un espejismo motorizado por nosotros como calidad diario vivir. Cuando no estuvimos más, todo se fue al piso. El próximo año perdieron la certificación, cometieron errores graves que los llevaron a un lugar al que yo recibí cuando comencé. De allí entendimos como organización en calidad diario vivir que cada uno es responsable de su propio destino, y que sin importar qué tan difícil haya sido el camino, cuando tus hábitos, tus valores y, en conclusión, tu cultura no te permite cambiar y no sientes ese cambio, nadie lo hará por ti. No se puede forzar a una organización a desarrollar una cultura de calidad. Esta debe ser resultado de aciertos, desaciertos, que te lleven a crecer como organización. Y creo que
una cultura de calidad, como les digo, se gana con esfuerzo, con trabajo diario, con trabajo colectivo, y justamente con esa reflexión quiero dejarles mi anécdota para que si en algún momento les toca vivir esta misma situación, sepan que es muy importante para poder tener éxito y un éxito sostenido en relación a las certificaciones ISO, porque probablemente pueda pasarles lo que me pasó, que fue solo un espejismo, que podamos conocer cómo está esa cultura de calidad y quizás tomarnos un poco más de tiempo para que se fortalezca dentro de las organizaciones. Si alguien tiene algún comentario o quisiera saber algo más sobre esto. No, excelente, David. Mira, yo uso mucho esto de cultura de inocuidad, pero no lo había escuchado como cultura de calidad. Y realmente esa es la esencia. O sea, no solamente se trata de implementar, sino que esa misma cultura de calidad es la que va a hacer que el sistema se mantenga. Pero mientras esa cultura de calidad, en este caso, ¿verdad?, no esté, pues se cae porque es la base. O sea, esa misma cultura tiene que ser la base, porque no basta con el conocimiento, no basta con que le expliquemos y con que la persona sepa, sino que también lo internalice y sepa el impacto que tiene y la importancia que tiene, pues, vivir la calidad, vivirla, no solamente conocerla. Entonces, muy buen tu aporte, me gustó mucho la forma en que lo comentaste, me parece súper importante porque muchas veces quizá en ese momento creerías, cónchale, o sea, fue algo que en un momento fue un éxito, pero se cayó y realmente no fue responsabilidad como tal por parte de esa empresa que sirvió de soporte, sino de la misma gente que no tenía esa cultura. Entonces, muy buena tu acotación. Gracias. Sí, claro. Indudablemente, estas son situaciones que uno no prevé. O sea, en mi caso, probablemente si yo hubiese sido la primera persona que aborda a la organización, hubiese trabajado directamente sobre la cultura, sobre el fomento de algunas herramientas básicas que siento que pueden ayudar a las organizaciones. Todo el mundo puede comenzar estableciendo controles, estableciendo estas técnicas orientales, estas herramientas orientales que ayudan mucho a que la gente pueda comenzar a trabajar con los conceptos de calidad y a sensibilizarse, porque al final lo que necesitamos es que el personal se sensibilice y que, como se dice, que lo hagan bien y que aunque nadie los esté viendo. Así es, David, yo comparto contigo lo que acabas de mencionar. Quiero resaltar, digamos, aquí pues somos líderes de calidad y ante esos escenarios nos vamos a encontrar y debemos ser muy objetivos a la hora de identificar si efectivamente la organización quiere generar una cultura de calidad y si en realidad está dispuesta a hacerlo, ¿no? Obviamente por parte de su gente, pero principalmente por parte del direccionamiento estratégico. Entonces, porque de ahí parte, ¿no? De ahí parte que se, digamos, como un lineamiento, se pueda formar una cultura de la calidad, que nace desde la calidad en cada una de las personas que conforman la organización. Porque pues no podemos pretender, digamos, innovación en la organización si no hay innovación personal, ¿sí? Tampoco podemos pretender una calidad en la cultura y en los resultados de la organización si no tenemos una calidad en las personas que conforman los procesos. Entonces, ¿de qué forma nosotros como organización podemos aportar y también llevar a la gente a que pueda hacerse responsable de su calidad personal, de su calidad en lo que hace, en lo que dice, digamos, en cómo opera, en cómo hace las cosas, en las relaciones, en los equipos, en cómo trabaja para que en realidad pueda existir un resultado sostenible en el tiempo. Y nosotros también debemos ser muy objetivos y muy transparentes y muy sinceros a la hora digamos, de manejar esos sistemas, de la implementación, si en algún momento prestamos un servicio para la implementación, ser muy coherente en los tiempos que pronto estimamos para la implementación, porque nunca se trata de implementarlo por implementarlo. Nunca, no se trata de decir, no, en 3 meses yo le hago una implementación porque eso va a ser una implementación de papel, ¿sí? Entonces ahí entra en juego nuestra imagen, nuestra propuesta de valor, en realidad de que a la organización le permita tener
una herramienta que le agregue valor a sus procesos, que pueda ser sostenible en el tiempo y que le permita también crecer y tener, digamos, un ambiente de trabajo de calidad, una cultura de calidad y unos resultados de calidad. Sí, Karen, justamente por eso quise dar como el contexto de lo que sucedió, porque yo tenía un espejismo, yo tenía a unas personas comprometidas, yo tenía a un, y demostrar que era tan así, certificaron. O sea, yo fui eficaz, la empresa fue eficaz, cumpliendo con su objetivo, porque ellos certificaron. El punto está, ¿sí? Te quiero preguntar, esta empresa, ¿por qué razón decidió certificar? Justamente porque se lo pedían sus clientes. Claro. Por eso puse en el contexto que no fue una decisión estratégica, no fue una decisión que un día se sentaron a evaluar sus fortalezas, sus debilidades, hicieron un FODA y dijeron, bueno, una de nuestras estrategias competitivas será implementar una certificación ISO. Eso no nació desde la organización, eso nació desde una solicitud impositiva del cliente. Entonces, a ver, no quiere decir que todas las solicitudes impositivas del cliente vayan a terminar en este resultado. Al contrario, muchos clientes motorizaron a que las MIPYME se certificaran ISO, se certificaran HACCP, se certificaran 22000, comenzaran a implementar sistemas de gestión de calidad, porque les garantizaba como proveedores, les garantizaba un producto de mejor calidad. O sea, y tenían menos oportunidades de devoluciones y en conclusión se transformaba en mayor productividad para sus organizaciones. Solo que mantener una norma debe ser como una madre, una buena madre a su hijo, que independientemente de que su hijo le guste estudiar, le guste o no le guste ir al colegio, se pare tarde, vea muñequitos, es su madre y está en la obligación de darle de comer, de educarlo, de comenzar a nutrirlo independientemente de cuáles sean las características de ese niño o digamos el comportamiento. No porque el niño no quiera bañarse, la mamá dice, pues bueno, no te bañes, quédate así el resto de tu vida. Entonces, eso es lo que pasa cuando no tenemos la cultura, cuando no tenemos ese amor de madre por la certificación. Simplemente cuando te dice que tú debes hacer unas revisiones de cómo están tus objetivos, tú dices, no pasa nada, déjalo así, que cualquier cosa decimos que no tuvimos tiempo, porque no sientes ese amor y esa pasión de poder, que se transforma en cultura, de poder vivir la norma y vivir con la norma. Entonces, parte de eso, por eso lo nombré como un espejismo, todo lo que hicimos, porque fue para que mi empresa de verdad trabajara, diera el resultado que dio, pero para la empresa de este papá y para este señor no lo concibió, o para los dueños de proceso no lo concibieron de la misma forma, y es muy lamentable. Sí, yo ya son las 12, bueno, acá son ya mediodía. Tenemos unas preguntas en Facebook que vamos a volver a la escena del crimen, que me encantó, de María Ángel. Voy a leer la pregunta. Nos escriben desde Chile Camilo y G. Goar, que dice, hola, saludos desde Chile. La experiencia de María Ángel se complementa con cuáles instrumentos que cuantifiquen el rendimiento de ese cliente interno. Saludos. Hola Camilo. Bueno, me imagino que te refieres a lo de cómo medimos que la información llegó. Por lo menos en ese momento, luego de la formación, pues hicimos una evaluación posterior a la capacitación o a la escena del crimen, ¿verdad? Entonces, y bueno, ahí evidenciamos y dejamos registro de cómo fue, e incluso hicimos la evaluación como tal, de la información, si la información llegó, si la información se entendió.
incluso hubo partes donde no solamente era responder una pregunta para ver como para garantizar que la información ha llegado, sino que había parte de explicación por parte de ellos que también se evaluaban. Y bueno, adicionalmente a eso, pues también luego vimos y evidenciamos como que en el día a día que realmente había un involucramiento por parte de ellos porque ya lo manejaban de una manera diferente. Entonces, más o menos así fue. Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Gracias, María Ángeles. Y ya que Camilo es de Chile, quiero ir hasta Chile ahora, a ver si Angélica vamos a entrar en un tema que todos o tienen terror o les encanta, depende de qué lado estás. Auditados o auditor. Hola, bueno, ya tengo un ratito acá acompañándoles. Bueno, como dijo Victoria, mi nombre es Angélica. Que te presentes así, Sí, queda claro quién es. Sí, mi nombre es Angélica López, yo soy venezolana viviendo en Chile. Bueno, tengo aproximadamente 15 años de experiencia, tanto implementando sistemas de gestión como auditando y siendo auditada. Entonces, tengo experiencia en diferentes normas ISO, ¿ok? Y bueno, les voy a hablar de ambas experiencias, ¿ya? Como para entrar en materia. Entonces, bueno, miren, desde el punto de vista de auditada, tuve una experiencia muy graciosa, ¿no? Que fue al principio. Fue la primera vez que me auditaron y fue un ente certificador. Allí conocí a una de mis mentoras hoy en día y gran amiga, ¿ya? Su nombre es María Rivas. No sé si alguna vez la han escuchado nombrar, es una excelente persona y profesional. A la que, bueno, ella me auditó y para mí fue un gran aprendizaje, básicamente porque en ese momento, bueno, durante el proceso, ella detectó como única no conformidad de todo el proceso de auditoría a la empresa, una en mi proceso, y para mí era inaudito. O sea, yo, primera vez que pasaba por una auditoría de ese estilo, y yo lo vi, como lo ve mucha gente, como un error catastrófico. Y la verdad es que no debemos verlo así, ¿ok? Una no conformidad es simplemente algo que está fallando en el proceso y por lo tanto hay que determinar cuáles son las causas, qué fue lo que lo originó, qué está ocurriendo o qué no estamos haciendo o qué estamos haciendo de más, que está impidiendo que lleguemos al objetivo, que logremos el objetivo de lo que realmente queremos hacer, ¿ya? Después que me calmé, no les voy a contar lo que le dije a la auditora. Hoy en día lo recordamos con mucha gracia, en realidad, y somos amigas, de hecho. Fue muy, muy cómico en realidad. Y yo lo cuento porque yo creo que a todos nos pasa, o a muchos les ocurre, ya sea como auditado o como auditor, ¿ya? Entonces, fíjense, allí en ese momento, con esa no conformidad, hasta donde recuerdo, porque fue hace 15 años, ustedes comprenderán, fue la única, ¿no? Entonces, eso me dolió en el alma. Pero inicié mi proceso de aprendizaje análisis de causa, y hoy en día, no sé si coincidirán conmigo, creo que es un aprendizaje constante. Por más que te conozcas todas las metodologías para análisis de causas, por más que hagas todos los cursos, nunca va a ser igual analizar las causas de tu propio proceso que analizar las causas del proceso de otro. Porque normalmente nos conseguimos con las excusas o las justificaciones, o el famoso se me olvidó, o el famoso no tengo suficiente personal, que muchas veces es cierto, ¿ok? Pero al final hay una falla en el proceso. Entonces, eso fue un aprendizaje muy grande para mí como auditada, ¿ya? Entonces, por otro lado, ya hoy en día, en los procesos de certificación como auditada, he tendido a ser la defensora. Pero coincido con uno de los compañeros, ¿ok? ¿En qué sentido? Yo dejo
que el dueño del proceso hable. ¿Por qué? Porque es su proceso, es quien tiene la experiencia, y es lo que le digo a todas las personas que me acompañan cuando implementamos sistemas de gestión. Tú eres el que más sabe de tu proceso. Yo puedo conocerlo, puedo saber ciertos detalles positivos y los no tan positivos, pero tú eres el que tiene la experiencia, el que sabe, ¿ya? Y puede ocurrir que yo sepa los detalles de la norma, de hecho es así, ajustados, ¿ok? O adaptados a tu proceso, pero quien conoce el trabajo eres tú. Entonces, dejo que lo hagan y obviamente intervengo solo cuando es estrictamente necesario o cuando el auditado voltea y me mira con cara de, ¿qué está diciendo? ¿Ya? Entonces, bueno, esa fue mi experiencia como auditada, o ha sido mi experiencia como auditada. Obviamente les podría contar muchas más en detalle, ¿ya? Hoy en día me desempeño como jefa de calidad, ¿ya? Y también asesorando mi propia marca como @systemgestion.73 en Instagram, cuando me hacen preguntas y de diferentes maneras, ¿ok? Ahora, existe otro nivel de experiencia que es como auditora y como observadora o guía. Obviamente en los procesos de certificación uno es observador o guía. Voy a comenzar primero por allí y luego les voy a comentar mi proceso de auditor, porque tiene otras vertientes, ¿ok? En el caso de observador y guía también he tenido dos tipos de experiencia. Una, cuando he sido acompañante de un auditor con experiencia, ¿ok? Cuando comencé a aprender a auditar, ¿ok? Porque la mayoría de los auditores al principio tienden a la norma, leer la norma y preguntar con la norma. Pero preguntémonos un momento, ¿conoce la norma la persona a la que le estamos preguntando? ¿Quiénes son los que tienen que conocer la norma? Los que están implementando la norma, valga la redundancia. Ahora, a quienes le estamos preguntando deben saber cómo su proceso y cómo la norma están relacionados. Por lo tanto, nosotros somos ese guía. Entonces, como les iba diciendo, si yo soy ese acompañante al auditor de experiencia, yo tengo que mirar y estar pendiente de los detalles. Una vez me acuerdo que una persona, a la que también aprecio, me dijo, tú serías capaz de escribir un libro durante una entrevista de auditoría de 2 horas. Y yo creo que sí, porque escribo muchísimo, escribo todo. Yo escribo todo y es que no puedo evitarlo. Yo soy visual y kinestésica. Yo, para entender, tengo que ver y escribir, las dos cosas. Y todos deberíamos tener claro qué somos. De eso, después Vanessa y yo les tenemos una sorpresa por ahí. Por otro lado, ya mi experiencia como auditor, allí sí, como les mencionaba anteriormente, hay algunos detalles que mencionar. Fíjense, si utilizamos el ciclo de Deming, el cual podemos usar en todo, ¿ok? Y el ciclo de Deming es PHBA, ¿verdad? Planificar, hacer o ejecutar, verificar y actuar. Me ha tocado experimentar distintos tipos de planificaciones. Y estoy segura que algunas se reirán con estas palabras. La planificación ordenada, perfecta, a inicios o a principios del año. Tengo toda mi planificación. O la que hacemos apresurada a medio año porque no pudimos durante el año debido a que se atravesó el COVID-19 y no hemos podido auditar. ¿Ya? O la planificación sobre la marcha por multiplicidad de actividades, eso a nadie le pasa. Y la replanificación basada en la logística de los proyectos. Es decir, cuando ya iniciamos la auditoría, resulta que se presenta un imprevisto, eso tampoco a nadie les pasa, eso es algo puntual. Y durante un proyecto, durante la auditoría de un proyecto, disculpen,
estamos auditando y ocurre algo que nos hace cambiar toda la programación que teníamos. Me acuerdo una vez que un auditor me dijo, en esta ocasión sí no voy a mencionar nombres, me dijo, no podemos cambiar la planificación. Y yo le dije, un momento, todos los procesos son dinámicos y la auditoría no es la excepción. Todos los procesos son dinámicos. Al final, tuvimos que cambiarlo. Otra persona nos dijo que tenía la disponibilidad de ser auditado durante un horario específico y cambiamos la que teníamos a esa hora para otro momento, ¿ya? Recuerden que esto tiene que agregar valor y si la persona lo ve como algo impuesto, que a veces lamentablemente lo es, ¿ok? Vamos a encontrar una resistencia mayor. Recordemos que a la mayoría de las personas, o vamos a decirlo así, a muchas personas, no les gusta ser auditadas. Eso en cuanto a la P del ciclo de Deming. En cuanto a la ejecución, les voy a hablar al final, ¿ok? En cuanto a la verificación, bueno, al final de los procesos de auditoría, me gusta verificar, valga la redundancia, si se han cumplido los objetivos de esta y detectar mejoras. Y por supuesto, busco la manera de implementar dichas mejoras o actuar. Como les mencioné antes, dentro de la fase de ejecución del ciclo PHBA, he tenido algunas experiencias, unas muy positivas, unas normales y otras extremas. Las positivas, me encanta mencionar una, ¿ya? Y es que me acuerdo en una ocasión, no es la primera vez que me ha ocurrido, pero esta ha sido la mejor. Una persona nos atiende, incluso nos ofrece un café, eso pasa muchas veces, no siempre y no porque no pase es malo, al contrario, no tiene por qué pasar, ¿ok? Me dice, revisemos, me dice el auditado a nosotros, y yo lo veo, tenía creo que la mitad de experiencia que tengo ahora. ¿En qué podemos mejorar el proceso? Me dice la persona auditada. Sí, veamos. Y es que definitivamente la visión que tienen ustedes por ser externa y no estar metidos en el día a día en nuestro trabajo, normalmente nos agrega valor. En ese momento yo dije, gracias Dios. De verdad, sinceramente. Existe otro tipo de experiencia que he tenido, más o menos similar a esta, donde hay personas que nos han agradecido al principio, al final, e incluso tuve una donde detectamos un hallazgo, ¿ok? No importa la categoría, ¿ok? Un hallazgo X y la persona al final nos dio las gracias. Es más, era una no conformidad, sí importa, era una no conformidad. Y la persona nos dio las gracias. Hasta ese momento nadie me había dado las gracias por una no conformidad. Y yo le digo, oye, eres la primera persona que nos lo agradece. Me dice, sí, gracias porque al final yo quizás lo hubiese corregido en ese momento y no hubiese revisado todo lo demás. Ahora ustedes me van a hacer revisar todo lo demás para ver si nos está ocurriendo en otros casos. ¿Ok? Y también, adicionalmente, como les mencionaba, hemos tenido, o yo he tenido experiencias normales y experiencias extremas. Normales, bueno, una vez me acuerdo que llegué a auditar a una persona y la persona se sentó así. A ver, audítame. Oh, en ese momento respiré, lo saludé, y el proceso después fue fluyendo, la persona soltó los brazos, todos sabemos lo que significan los brazos cruzados, ¿ya? Y el proceso fluyó, gracias a Dios también. Y en fin, diversas experiencias tales como cuando solicitas evidencias y te das cuenta que la persona no quiere mostrar más. O experiencias extremas. Y estas experiencias extremas me quiero detener un poco porque
la mayoría de las personas no las quiere o contar, y por supuesto menos vivir, ¿ok? Me ocurrió en una oportunidad, y esa ha sido una experiencia un poco particular, porque una persona, cuando la estamos auditando, estaba temblando, literalmente, temblando. Yo trato de hablarle, tranquila, vamos a hablar, muéstrame qué haces, etcétera, ¿no? Obviamente no con la norma o el libro de la norma en la mano. Imagínense, si ya estaba nerviosa y me ve con un libro en la mano, la persona se puso literalmente a llorar, ¿ya? En ese momento, ¿qué te parece si nos tomamos un café? Y tratamos de hacer fluir el proceso. Afortunadamente también me acompañaba un excelente auditor en ese momento, y entre los dos logramos calmar a la persona, ¿ok? Debemos recordar como auditores que todos somos personas. No importa si la persona que estás auditando es un gerente, es secretaria, es tu hermano, no importa, es un proceso. No es la persona, es el proceso lo que estás auditando. Y no es que si conseguiste 20 no conformidades, vas a ser un mejor auditor así no encontraste. Porque al final no vas a eso, vas a mejorar un proceso. Yo quisiera que todos los auditores entendieran eso, ¿ya? Sí. Ahora, Ahí, Angélica, queremos comentar, porque ya va para ir cerrando un poquito, respecto sí, a calmar al auditado, es algo que, bueno, todos tienen, también muchas veces se sienten como amenazados de alguna manera por los mismos jefes, ¿no? Si algo sale mal, es responsabilidad de la persona. Entonces tienen terror y quizás tienen las cosas bien y no lo saben ni siquiera demostrar al auditor, no pueden transmitir. Hay auditores que digan, no, esto está incorrecto y pasa que, sí, sí señor, está incorrecto. Y quizás no es así, eso también pasa. No sé si María Ángel, Karina, ¿quién quiere comentar? Sí, Sí. bueno. No, adelante. Bueno, en este caso la intervención de Angélica me llamó mucho la atención porque así como todos los procesos, pues el proceso de auditoría también ha evolucionado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente estábamos acostumbrados a un auditor policía, a un auditor que va a solamente encontrar no conformidades, a que incluso pueden despedir incluso al personal si detectan una no conformidad, y eso es lo que ha generado ese miedo por parte del auditado. Ahorita, con la evolución de estos temas de auditoría, el auditor se considera, es un asesor de confianza, mientras el auditado se conoce ahorita, no se llama como que auditado como tal, sino que lo reconocemos como un cliente. Entonces, es para como que ir generando esa confianza en esa persona y saber que se trata de, como usted decía, Angélica, es mejorar los procesos. O sea, no estamos agregar valor. para Agregar agregar valor. valor. Exactamente, para agregar valor. No es para buscar no conformidades, para sentirnos, no, sí, yo soy un buen auditor porque conseguí no conformidades. No, yo soy un buen auditor si yo fui asesor de confianza, si yo logré mejorar ese proceso. Entonces, realmente me encantó porque es fundamental que como auditores, pues, podamos generar ese compromiso con el cliente, ¿verdad? Ese compromiso y hacerlo sentir en confianza en que estamos para mejorar y para aportar y para seguir agregando valor. Entonces, gracias, Angélica. Sí, de Correcto. hecho, Como, quería disculpa. completar no te preocupes, quería completar la intervención con una última experiencia, ¿no? Que básicamente era que en una ocasión me ocurrió, me imagino, espero que no en realidad, pero me imagino que a todos les haya ocurrido alguna vez, y es que estuve con una persona que me dijo, en realidad, yo no sé qué me vienes a auditar. Y para hacerles el cuento corto, la auditoría terminó en que la persona se paró y se fue, ¿ya? Pero antes de que ocurriera eso, y es lo que jamás debemos hacer, nunca debemos faltar el respeto al auditado, independientemente de lo que pase. El proceso en ese momento tuvo que ser detenido, pero solo la auditoría de ese proceso. Obviamente se tuvo que conversar con la jefatura mayor, etcétera, pero el proceso continuó. ¿Ok? Entonces,
quería contarles eso porque debemos, igualmente, como somos personas, calmarnos, tratar de no tomarlo personal y continuar, porque también hay que respetar al resto de los dueños de proceso. Gracias a todos por la oportunidad. Me encantó eso, porque realmente como auditor o nos podemos describir como en algunos valores como integridad y objetividad. Entonces, yo creo que nada más con el término integridad pues abarca muchos otros. Entonces, excelente forma de cerrar. Podemos, realmente, el tema de auditorías y auditados, tenemos que hacer una charla separada, porque creo que es lo que más anécdotas podríamos contar, ¿no? Todas son distintas. Sí, bueno, de hecho me sentí muy identificada con Angélica porque cada una de las experiencias que estaba contando me han sucedido. Entonces me reía porque me acordaba de todas esas experiencias y de verdad que era sumamente cómico. Me pasó una vez, para cerrar así cortico, algo súper sencillo. Le estaban preguntando a uno de los muchachos la política de calidad y todos mirándolo en el protector de pantalla flotando la política y el muchacho... Y yo sentada al lado, haciéndole señas. Y el muchacho, nada más miraba al auditor paralizado, entonces le hago, y él, la política, bueno, sí, la política dice esto y yo la interpreto, o sea, yo la aplico en mi trabajo así, pero hasta le tuve que dar un empujón para que él reaccionara y el auditor obviamente se rió, o sea, él tuvo que hacer una pausa, rió y bueno, ok, vamos a seguir con la auditoría. Pero como ustedes dicen, hay muchas anécdotas y es un tema que deberíamos de realizarlo posterior para contar todas las cosas que han lo tenemos sucedido. que hacer, porque eso de, mira, eso... O el auditor por aquí, o el auditor por aquí y las personas corriendo por allá. ¿No les ha pasado eso? Cuando hacen el recorrido de auditoría. Me pasó una vez. Sí. El auditor, ¿y aquí no trabaja nadie de este lado? Y yo vi a las personas corriendo por allá. Oh my goodness. David, ¿querías decir algo? Sí, que justamente nosotros tenemos dentro de la empleabilidad mucho personal haitiano y ellos hablan creol, una mezcla entre el francés y el inglés. Sí. Y una vez auditando, es difícil diferenciar por apariencia. Somos un país caribeño, somos un país de mucha gente morena y negra e india, y es difícil diferenciar quién es haitiano, quién es dominicano. Y justamente pregunté a uno de los chicos que conocía como auditor, que conocía de la política de calidad, si habían hablado con él, si la conocía, si tenía alguna información. Él me dijo todo en creol. Él comenzó a hablar y decía, y mezclaba con español un poco. Al final se para al lado un compañero y le dice, lo que pasa es que yo soy su intérprete. Yo no sé si él me dijo algo de la política de calidad o no, pero su intérprete o el que pusieron de intérprete lo dijo fiel y exacto a cómo decía el documento, se lo embotelló, o sea, lo tenía en la cabeza tal cual. Y yo di por sentado que lo conocía el haitiano. Obviamente era un tema de recomendar que pudiéramos hacer algunos planes de capacitación con esta gente que no manejaba perfectamente el idioma, pero a partir de allí pues fue muy, muy jocoso. Igual una vez de un gato corriendo, que creo que nunca en la vida se me va a olvidar ese gato corriendo por todo el día de la auditoría, el día donde está el auditor con su equipo, y estábamos justamente trabajando con HACCP, con HACCP, y un gato en esa organización apareció que la gerente de calidad le bajó la presión, estaba, o sea, imagínense todo el trabajo que lleva para una organización hacer esto, y que un gato ese día salte el muro, o cómo lo hizo, no sé, y caiga el gato en medio de la organización, o sea, en medio del patio, corriendo por todos lados. Fue muy, muy jocoso ese tema. Sí. Ahí quisiera, antes de cerrar y saludarlos a todos, voy a leer, hay unos comentarios. Samuel
en Facebook nos dice, hablando del tema de las auditorías, a la gente no le gusta ser auditada por lo mismo que no saben tomar críticas. Sí, puede ser también. Y yo creo que también, no sé, depende del caso, ¿no? No solo no saben tomar críticas, sino también es miedo, es inseguridad, estás queriendo demostrar que haces las cosas bien. Y después agrega otro comentario que, insisto, pone, el auditor difícilmente se percibirá como amigable, ya que el auditado no siempre tiene buena disposición, porque rara vez la auditoría es por motivo preventivo, sino correctivo. Sí, debe haber casos. Kelly Joana dice, excelentes intervenciones, saludos de Colombia. Fabiola Salas dice, muchos saludos a Angélica López. Así que hay amigos por ahí que están saludando. Y bueno, agradecerles a todos por participar. Tenemos que planificar otra charla de auditorías pronto, porque hay mucho material para hablar. Si cada uno se despide, yo de acá me despido y agradezco a ustedes por pasar este momento y nos vemos pronto. Y antes de cerrar, el próximo jueves tenemos un webinar de auditorías remotas, súper completo, y desde ya están invitados todos a participar. Karen. Muchas gracias a todos. Bueno, esperamos que este espacio haya sido para agregarles valor y compartir digamos, como líderes de la calidad y poder compartir esas experiencias y anécdotas que han hecho lo que somos en este momento como líderes. Muchas gracias y un abrazo. Bye. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por contar de sus experiencias, porque al final del camino esto es un proceso de aprendizaje mutuo, en donde si lo vemos como ya, lo logré, ya hasta ahí llegué, estamos equivocados. Precisamente por eso las normas hablan de mejora continua. Bueno, muchísimas gracias. Estamos conectadas. Dale, bueno, María muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, de verdad que una excelente experiencia, me encanta compartir en espacios así porque aquí todos crecemos, entonces todos tenemos desde diferentes experiencias pues algo que aportar y de eso se trata, ¿no? De seguir agregando, como bien lo decía Angélica, de seguir agregando valor y compartir experiencias porque como les digo, pues aquí crecemos todos. Entonces, feliz día y bueno, nos vemos pronto, ¿no? Un abrazo también. Así es, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que bastante nutritiva la charla y el conversatorio, y bueno, recordarles a todos que no están solos, que a todos nos han pasado situaciones, y que bueno, que lo importante es que lo comuniquemos para saber cómo lo podemos mejorar. Nos vemos. Baby. Bye. Bueno, como buen caballero, primero las damas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en las diversas plataformas, en Facebook, aquí a través de Zoom. Agradecido enormemente con Ginebra por haber brindado esta oportunidad e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @CalidadDiarioVivir, en Instagram, también tenemos nuestro fanpage en Facebook, @CalidadDiarioVivir. Allí nos pueden conseguir y tenemos muchísima información valiosa para todos los gestores de calidad y creo que estos espacios se van a seguir fomentando desde las diversas plataformas. Un abrazo de la República Dominicana para todos, un placer haber compartido con ustedes. Gracias, David, gracias a todos. Me despido. Bye. Chao, chicos. Chao. Chao, feliz día. Gracias.